Si leíste y estudiaste Éxodo 1, quiero sumarte una reflexión un poco más profunda sobre el texto. Durante mucho tiempo, Israel como pueblo estuvo disfrutando una situación de bienestar, de prosperidad, de crecimiento, de influencia, gracias a la gestión de José, cuando por su trabajo logró salvar una nación entera, incluso naciones de alrededor, en aquellos tiempos de necesidad, en aquellos tiempos de pobreza. Ese trabajo fue reconocido, recompensado, no solamente para José al ubicarse en un lugar de privilegio, sino también a toda esa nación de Israel que llegó hasta Egipto y se le permitió quedar en la mejor tierra posible, la tierra de Gosén, un lugar perfecto para ellos. Y ahí prosperaron y se multiplicaron plácidamente. Pero el tiempo pasó. Murió toda esa generación israelita y parecía como si las cosas nunca hubieran sucedido. Y subió un rey que no conocía a José, un rey que evidentemente no era muy propenso a hurgar la historia para entender los procesos de su nación, sino que simplemente no sabía por qué ese pueblo estaba ahí. Y entonces nace a partir de él la ignorancia total hacia ese pueblo, la indiferencia, podríamos decir. Pero ellos, como pueblo, seguían creciendo. Muy pronto esa indiferencia dio lugar a la desconfianza. Este rey empezó a sentirse perseguido y pensó que estos israelitas podían ser un riesgo y un peligro para su nación, lo cual no era cierto. Ellos eran mansos, eran pacíficos, no sabían ni siquiera del uso de armas. De hecho, cuando Dios los saca hacia la tierra prometida, los lleva por un camino más largo en vez de los 3 días que duraba ese viaje, simplemente para que hicieran la experiencia de la guerra. Por supuesto, no esperaba que estuvieran 40 años dando vuelta, pero sí que por unos meses quizás hicieran esa experiencia, porque eran un pueblo realmente manso. Pero este rey no los vio así. Encontró en los israelitas la razón de todos los males que le sucedían. Bueno, esto en la historia ha sucedido también muchas veces. Quienes han visto en el pueblo judío la razón de sus problemas. Pero el pueblo seguía creciendo. Entonces dio lugar a la opresión, la tercera forma de estar en contra de ellos. Los explotó, los hizo entrar en trabajo forzados, trató de sacar un rédito de esas personas por el simple hecho de querer de alguna forma beneficiarse, pero el pueblo de Dios seguía creciendo. Y entonces dio el cuarto paso, que fue la enajenación, la acción de quitarle todos los derechos, los bienes, llevarlos al límite de sus emociones, de su raciocinio, de su juicio, tratar de volverlos locos, de trastornarles la mente, quitándole toda la libertad en todos los sentidos. El texto menciona muchas veces la palabra crueldad. Les amargaban la vida, dice, obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo, en todos los trabajos de esclavos. Ahora ya no se trataba solamente de ignorarlos, tampoco se trataba de desconfiar, de oprimirlos, se trataba ya de quitarles lo mejor de la vida, pero ellos
seguían creciendo. Entonces apareció el quinto paso, que fue el homicidio, o el intento de homicidio. Habló con unas parteras a las que les pidió que si veían que nacían varones los mataran. Iba a ser un trabajo lento, pero letal. Era como un femicidio, pero a la inversa. El asesinato por el simple hecho de ser varón, de ser un hombre. Pero sabemos la historia. Estas parteras no hicieron ese mal, y Dios las bendijo por eso. Mientras tanto, los israelitas seguían creciendo. Y entonces llegó el último intento, el último paso. Ahora llega el tiempo del genocidio. El relato dice que Faraón dio la orden a todo el pueblo de tirar a los niños al río. Imaginen tratar de parir o de criar un niño sin que llorara, sin que gritara. Era imposible. Porque apenas la gente, los vecinos, escuchara un llanto, tenían la autoridad de denunciar, de asesinar, para lograr la aniquilación absoluta e instantánea del pueblo de Dios. Ese plan tenía como propósito la extinción de los israelitas, para que los judíos asimilen a las mujeres y a los descendientes, los egipcios asimilen a las mujeres y a los descendientes de ellas. Era la solución final. Un plan perverso, macabro, satánico, pero los judíos, el pueblo de Dios, seguía creciendo. Ahora, ¿qué tiene que decirnos este pasaje a nosotros como pueblo de Dios en el siglo XXI? Yo quiero simplemente notar algunas cosas. Notar que los procesos de ataques contra los hijos de Dios siguen vigentes aquí, en el mundo, por diferentes motivos, razones. Una persecución directa en la cual se intenta destruirlos, o indirecta, a través del atentado a la ética, a la fe, a la cultura. Como el pueblo de Israel, en algunos lugares se los ignora, se los trata con indiferencia. En otros lugares del mundo se desconfía de ellos, se piensan que algo malo pueden llegar a ser. En otros lugares se los oprime, simplemente por ser cristianos, se les exige mucho más que a cualquier otro. En otros se los enajena, se los mete en cárceles, se los lleva a lugares casi de tortura. En otros se los mata, en otros se los aniquila en masa. Toda esa realidad también existe en el mundo en que vivimos, de la más leve a la más grave. Por eso la segunda enseñanza que rescato de aquí, que debemos valorar a las iglesias, a los pastores, a los misioneros que viven en esos lugares por amor al Señor Jesucristo. Reconocer su valentía e interceder por ellos. La tercera cosa que me parece también muy valiosa es que comprendamos que debemos revalidar las bondades que hicimos, los hechos generosos que otras generaciones de cristianos han hecho. Porque se ha levantado en nuestro país y en el mundo una generación que no conoce a Jesucristo ni lo que la Iglesia ha hecho en favor de la humanidad, de lo que el Señor ha hecho en favor de la humanidad.
Así como se desconocían los hechos de José, el mundo de hoy en día, un mundo absolutamente secular, no ha visto todavía las cosas maravillosas que hizo el Señor en otros tiempos, la iglesia en otras épocas. Por eso en esta generación el sinónimo de pastor es ser chanta, o de cura un pedófilo, o evangélico un ignorante. Debemos revalidar la fe, el amor, la filantropía, el evangelio, la tolerancia. Eso me lleva a un cuarto punto de aplicación. Promover la paz ante las demandas y agresiones, más que manifestar el odio y la revancha, más que burlarnos o ser intolerantes. Porque así como ese pueblo no reaccionó, también nosotros debemos buscar esa paz que el Señor nos enseñó a manifestar. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En quinto lugar, asumir que nos hemos equivocado mucho como creyentes, como pueblo de Dios. Claro, diremos, yo no hice nada, los problemas son de otras personas, de otras iglesias, pero somos parte de una iglesia global e histórica que también se ha equivocado mucho en diferentes etapas del mundo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, y muchas veces hemos callado. No hemos intervenido, no hemos prestado atención. Como la injusticia no nos tocaba, no nos rozaba, la ignoramos. Pero hoy en día, cuando nos sentimos atacados, queremos reaccionar y parecería que lo hiciéramos solamente por eso. Y en último lugar, creo que así es como ese pueblo se mantuvo fiel a Dios, esperando en Él las salidas y las soluciones antes que tomar todo en propia mano. Y creo que hoy en día también debemos esperar en Dios las salidas, los auxilios, los socorros que vendrán. Quiero concluir con las palabras que Dios envía a Zorobabel, quien tenía una gran tarea de construir el templo de Dios en medio de enemigos y de necesidades. Así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No es por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Allí es donde radica nuestra fuerza de cambio y de transformación. Muchas veces como iglesia hemos usado las armas en otras épocas de la historia, o el poder económico, o el número de personas, creyendo de que de esa forma se lograban las victorias. Y la palabra nos dice: no depende del ejército ni de la fuerza, sino de mi espíritu. O como dice una versión más: no vencerás con ejército, ni usando la fuerza. Yo no actúo por medio de un ejército, ni por la fuerza. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. Que Dios nos ayude, que nos ayude de verdad a entender que podemos vivir
y sobrevivir como hijos de Dios, que podemos sufrir, que podemos salir airosos como hijos de Dios, dependiendo de su persona y de su espíritu. Que Dios nos ayude y nos bendiga.